conforme aumentó nuestra seguridad y fuimos capaces de dormir en el suelo, porque antes los orangutanes, los monos, dormían en el árbol, en los árboles, y tenían que estar pendientes mientras dormían de no caerse. Y este hecho hacía que el cerebro no estuviera completamente relajado y el tono muscular no estuviera completamente relajado, que es lo característico de cuando entras en fase REM, que el tono muscular se relaja completamente. Entonces, cuando apareció el fuego y nos permitió dormir en el suelo, esto permitió que aumentara muchísimo la fase REM, y esto puede que tenga mucho que ver con el desarrollo de nuestro cerebro más complejo y el desarrollo de la complejidad del cerebro. Y ahora voy a hablar de eso. Ahora voy a hablar de qué papel tiene cada fase para el cerebro. En primer lugar, en el sueño profundo, el cerebro es como que en el sueño profundo el cerebro repite lo que ha pasado durante el día. Y es como que va estructurando poco a poco la información que ha pasado durante el día. Y lo va como estructurando de una manera súper ordenada. Y a su vez también limpia sinapsis que no sirve. Es decir, tiene la función de almacenar y además lo que hace es limpiar las conexiones que no sirven. Mira lo que no sirve y si no lo has utilizado durante el día o no lo has utilizado durante un tiempo, dice esto no sirve para nada. Esto lo eliminamos. Y luego lo curioso de la fase REM es que la fase REM coge un montón de memorias completamente aleatorias. Es como si fuera como el motor de búsqueda. Imaginaos en Google. El sueño profundo va de página en página, ordenando. Y el sueño REM de repente coge la página 1, la página 45, la página 24 y crea conexiones completamente aleatorias entre estas páginas. Y esto permite estructurar nuestras memorias en un nivel de complejidad súper grande y le da como un contexto y un significado a nuestras memorias superior. Y luego, lo interesante también de la fase REM es que durante la fase REM es el único momento del día en el que tenemos cero cortisol, cero hormona de estrés. Entonces, nos permite tener y experimentar durante esa fase las experiencias más traumáticas del día o las experiencias más traumáticas y emocionales que hemos pasado, pero en un estado de completamente antiestrés. Y esto se ha relacionado con prácticamente un tratamiento. Esto es como un tratamiento psicológico por el cual pasamos todas las noches. Y esto es súper interesante porque qué bueno. La gente que tiene estrés postraumático, al tener muy activada la adrenalina, les impide entrar completamente en fase REM y no pueden pasar por este proceso de terapia. Y se descubrió que al darles un fármaco que les hacía calmarse y les calmaba los neurotransmisores, se permitía tener mayor fase de REM, y una mayor fase REM se relacionó con mayor recuperación y menor estrés relacionado a esas memorias traumáticas. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención y dije, hostia, es que es una puta terapia por la que pasamos todas las noches mientras dormimos. Entonces el REM diría yo que es lo más importante. Y luego, con respecto al aprendizaje, es tanto importante dormir antes de aprender como dormir después de aprender. En primer lugar, si duermes antes de aprender, si has dormido 8 horas antes de aprender, te va a permitir estar concentrado. Cuando duermes solo 4 horas o 6 horas, vas a tener un lapso de atención de mierda. Vas a tener una concentración de mierda. Y de hecho, el solo dormir 4 horas o solo dormir 6 horas se relaciona con muchísimos accidentes de tráfico, una concentración malísima, es decir, realmente no se ha terminado, porque durante el sueño también pasan las memorias desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo y te dejan la parte del cerebro que está asociada con las memorias a corto plazo libre para almacenar más memorias a corto plazo y mover información del día siguiente. Entonces, si no duermes, sigue estando como obstruida esa parte, no está completamente limpia y impide que ese día estés concentrado para llevar a cabo distintas tareas. Y luego también es importante dormir después, porque se hizo un estudio en estudiantes de ¿qué pasa si hacemos una noche sin dormir? ¿Qué pasa si dormimos solo 4 horas para el examen y poder estudiar más? Esto, os lo digo de antemano, es una gilipollez, porque el simplemente dormir 6 horas o 4 horas comparado con 8 horas da un 40% menos de retención, es decir, es la diferencia entre un 6 y un 4. Si creéis que vais a aprender más por quedaros más sin dormir y estudiar más, esto es una tontería, sobre todo para matemáticas, porque en matemáticas es cuando por la noche es cuando se asienta esos conocimientos abstractos, se hacen todas esas conexiones durante el sueño, y si no dormís,
casi garantizado que no vais a probar matemáticas. Igual os queda memoria a corto plazo sin haber dormido para, por ejemplo, escupir todos los conceptos de historia o de literatura o algo así, pero de matemáticas ni de coña. Es decir, ya os lo garantizo. Entonces, prácticamente podemos decir que si no duermes el día que has aprendido, estás perdiendo completamente un día de aprendizaje y no hay oportunidad de recuperarlo en los días siguientes. En un estudio se comprobó eso. ¿Qué pasa si no duermes el primer día de aprender, pero sí el segundo y el tercero? Nada, lo has perdido ya completamente, no se puede recuperar. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Esto lo podéis encontrar en el libro de Why We Sleep, de Por qué dormimos, de Matthew Walker, y salen todos estos estudios y es muchísimo, es muy, muy, muy guay. Y así que ya sabéis, quizás sería una estrategia bastante inteligente el hecho de, si queréis optimizar el aprendizaje, decir, voy a estudiar poco, es decir, 1 hora o 2 horas, y voy a probar dormir a saco. Seguramente vuestro cerebro lo conecte todo mucho mejor que si, por ejemplo, decís, voy a estudiar 7 horas y voy a dormir 3. Sería mucho más eficiente probar la de 2 horas, 8 horas, 9 horas de sueño que la de 7 horas y 4 horas de sueño. Y realmente sería una manera de optimizar la memoria y el